El pajarito brujo, por Lourdes Somoano Martínez, segunda mitad del siglo XVII. Tomás de la Cruz es un niño mulato esclavo. Su amo, el español don Pedro Sánchez de Jordán, tiene una tienda en la calle que llaman del Hospital, aquí en Querétaro, donde están muchos comerciantes. Su mamá es Catalina, una hermosa esclava mulata, y dicen que su papá fue un español. Por eso él es mulato, por la sangre negra y española que corre en sus venas. Por ser un niño todavía, Tomás solo trabaja en la casa de su amo, ayudando a su mamá en la cocina y haciendo mandados en la tienda. Las criadas y esclavas de la casa andan bien alborotadas porque van a llegar visitas. Todo por la muerte y velorio de don Bartolomé, el tío del amo. Don Bartolomé Martín, antes de morir, le encargó a mi amo que fuera su albacea, esto es, que se encargara de repartir su herencia. Mientras eso sucede, trajeron a la casa a un esclavo del finado don Bartolomé, que estará con nosotros mientras lo venden. El esclavo se llama Luis Valdés y le dicen el pajarito. Tiene como 25 años y a todos nos ha cambiado la vida, a las criadas, los amos, los vecinos y hasta los clientes. Muchos dicen que es un brujo hechicero. A mí no me da miedo, a mí me gusta mucho ver lo que él hace. Una tarde, cuando veníamos de las oraciones del convento de San Francisco, vimos que estaban afuera de la tienda unos muchachos y algunos clientes. El pajarito le estaba diciendo al zapatero Juan Antonio, un muchacho mestizo, esto es, que uno de sus padres tiene la sangre india y el otro española, que repitiera lo que él hacía. Entonces el pajarito caminó con pasos largos hacia la pared de la tienda y escupió muy cerca de ella. Regresó a la calle y comenzó otra vez a caminar hacia la pared y volvió a escupir. Esto lo hizo por 3 veces. Juan Antonio repitió lo mismo, pero en la tercera escupida se quedó pegado a la pared. El mestizo no podía ni mover la cabeza. Todos los presentes nos quedamos espantados. Luego el pajarito se acercó al zapatero y le dio 2 pequeños golpes en la testa. En ese momento el zapatero pudo moverse. La gente más viejita comenzó a decir que eso era obra del diablo. En otra ocasión, el pajarito estaba atendiendo a los clientes en la tienda. Era ya tarde y había mucha gente. Entonces le dijo a Francisco, un sastre mulato que no es esclavo sino libre, que él le iba a hacer una suertecita. Le dio un pedazo de pan y queso para que se lo comiera. En ese instante el sastre cayó al suelo desmayado sin sentido. Todos se asustaron mucho y el pajarito les dijo que abrieran paso. Cargó a Francisco y lo llevó a la calle, donde lo acostó en la entrada de la tienda. Luego le dio una palmadita en el estómago y con las manos le hizo unas señales en la cara y le sopló al oído. Traía algo en la mano que le echó en la cara. Dijo que eran polvitos de la Madre Celestina, con sesos de mosquitos. Finalmente le dio a beber tantito vino de la tienda y al instante el sastre se levantó. Todos quedaron maravillados, pero algunos solo meneaban la cabeza y se retiraban apresurados. Por eso era obra del diablo. Mi mamá está muy preocupada, sobre todo porque le dijeron que el pajarito podía hacer volar a las barajas. Teresa de los Santos es otra de las esclavas de mi amo. Ella dice que vio cuando el pajarito estaba jugando con las barajas. De una mano las pasó a la otra. Luego las llama por figura y cada una de las barajas viene a su mano. Por ejemplo, les decía, ven baraja de diamantes, y la baraja de inmediato se iba a su mano. Esto sí que nos dio miedo a todos. Cuando le platicaron al hijo de mi amo, el español Pedrito, el mozo, le dicen el mozo porque es Pedro joven, su papá es el viejo. Dijo que no era cierto que fuera obra del demonio los juegos que hacía el pajarito. Para demostrarlo, lo mandó llamar y le pidió que le hiciera alguna suerte. El pajarito dijo que podía hacer que un cuchillo llorara lágrimas. Ninguno le creímos, así que tomó el cuchillo en su mano, con el puño vuelto hacia abajo, y le dijo que le soplara en la mano donde traía el cuchillo. Le soplé y todos vimos cómo comenzó a llorar el cuchillo por la punta. Mi mamá me regañó por prestarme esos embrujos, pero el amo Pedrito estaba asombrado y contento. Él no se asustó.
El pajarito le dijo que incluso podía localizar objetos perdidos o robados y atinarle a quién se los había robado. Como la semana pasada se había perdido una pieza de tela de la tienda, el amito aprovechó y le preguntó al pajarito quién la tenía. Nos mandaron llamar a todos al corral de la casa. Estaban las cocineras, mi mamá y las mulatas Teresa de Jesús, Potenciana y María, una india que molía el chocolate. El pajarito tomó una escoba y le arrancó muchos popotillos, todos del mismo tamaño. Nos los repartió y dijo que a la persona que robó la pieza de tela le iba a crecer el popotillo. De inmediato se asustó María, porque ella tenía el popotillo más grande. Se fue a su cuarto y trajo la pieza de tela, diciendo al patroncito que había sido una bromita, que no se la pensaba robar. La fama del pajarito corría por todos lados, y eso que apenas tenía unos meses en la casa. Junto con la fama llegaron los chismes. Muchos buenos cristianos, asustados por lo que hacía el brujo pajarito, le fueron a decir al mero amo, a don Pedro Sánchez de Jordán, lo que todos decían, que el pajarito tenía hecho pacto con el diablo. Don Pedro no se iba a prestar a ser su cómplice e ir a dar al infierno en caso de morir sin confesión. De inmediato fue a buscar al señor bachiller Juan de Buenrostro Sarmiento, comisario del Santo Oficio de Querétaro, para poner su denuncia contra el pajarito. El comisario familiar del Santo Oficio es el encargado de cada pueblo o ciudad de realizar las investigaciones o de escuchar las denuncias que se presentan de las personas que atentan contra la fe. El Santo Oficio es también conocido como el Tribunal de la Inquisición. Este es una especie de juzgado que se encarga de cuidar que las personas no cometan delitos en contra de la religión. Los delitos que se cometen son cuando no se respetan, por ejemplo, los sacramentos, como el que una persona se case 2 veces o que comulgue más de una vez al día o intente tener tratos con el diablo o hablar mal de la Virgen o de Dios. Los delitos perseguidos por el Santo Oficio son cosas más o menos como estas. No es cierto que den por castigo la muerte, ni que los torturen con aparatos. Los que murieron quemados fueron muy poquitos y a principios de la época virreinal. El castigo más fuerte que dieron fueron 200 azotes, que eran muchísimos, pero podían ser menos. También podían correrte de tu pueblo o enviarte a un obraje o a una mina unos años a trabajar. En pocas ocasiones te pedían únicamente que te arrepintieras de tus pecados y con eso quedabas perdonado. El comisario del Santo Oficio, que era del pueblo, no te juzgaba. La denuncia, junto con las averiguaciones, se enviaban a la Ciudad de México a los señores inquisidores, que eran bien poquitos, 2 o 3 para todo el reino de la Nueva España. Ellos estudiaban tu caso y decían cuál era el castigo. Como tenían mucho trabajo los inquisidores, los casos duraban años en resolverse o no se les daba seguimiento. Así que cuando don Pedro Sánchez de Jordán puso la denuncia ante el comisario del Santo Oficio, de inmediato todos descansaron. El comisario mandó llamar a los testigos y él escribía todo lo que ellos decían. Mandaron llamar a mi mamá, a mi amito don Pedrito, a Teresa de los Santos, al zapatero hechizado por la escupida, al sastre hechizado con el pan y el queso, y a todos los que libremente quisieran ir a denunciar al pajarito. Todos desfilaron por la casa del comisario. El tiempo corrió y luego de un año vendieron al pajarito a un señor que vivía en un pueblo más allá de Zacatecas. Todos pensábamos que ahora sí el pajarito no se salvaba de ser vendido a un obraje o de ir a las minas del Sombrerete en Zacatecas. Seguro lo iban a mandar traer del pueblo y le iban a dar por lo menos 200 azotes por brujo hechicero. Este sí se iba a condenar en el infierno. ¡Qué pena! El pajarito me caía bien y pensar que se iba a quemar en el infierno me ponía muy triste. Luego de 2 años, mandaron llamar a todos los involucrados en el caso del pajarito a la casa del comisario. Allí estaba el pobre pajarito y le iban a dar su castigo. El alcalde mayor, que era algo así como el presidente municipal y el encargado de aplicar el castigo que los inquisidores ordenaban, primero nos hizo guardar silencio.
Con voz muy fuerte nos anunció que el pajarito nos diría algunas cosas, para que en adelante no nos volvieran a ver la cara de tontos. Todos nos quedamos fríos. Luego dijo que nosotros nos creíamos todo lo que había hecho el pajarito por ignorantes, o sea, que no sabíamos nada, éramos unos ingenuos y despiadados. El castigo de pajarito era decirnos la verdad y pedirnos perdón solamente. Comenzó diciéndonos nuestro querido pajarito que el zapatero que había escupido en la pared era su amigo y cómplice. Ambos estaban de acuerdo en hacer como que él no se podía mover. Fue un cuento y todos caímos. El sastre que se desmayó en la tienda era también su amigo y habían quedado de acuerdo en vacilarse a toda la gente. Además, otro cómplice hacía apuestas diciendo que el pajarito no iba a lograr los hechizos. El dinero que ganaban en las apuestas se lo repartían entre el pajarito y los hechizados. También nos dijo que no era verdad que hiciera crecer el popotillo que descubría a los ladrones. Más bien cortaba un popotillo más grande que otros y los repartía, y el más grande se lo daba a la persona de la que él sospechaba. Casi siempre le atinaba. Rápidamente los que habían hurtado algo lo entregaban. También nos dijo que la gente inventó lo de las barajas que atraía hacia sus manos volando. Esas eran puras mentiras de la gente. Nunca lo hizo. Nos pidió disculpas por hacer juegos de manos, que eran penados por la iglesia, pues siempre se sospechaba de su relación con el diablo por romper las leyes de la naturaleza. Prometió que nunca lo volvería a hacer y se fue perdonado a su pueblo. Todos nosotros quedamos como inocentes, escandalosos y hasta mentirosos. Qué bueno, porque a mí me agrada un chorro el pajarito.